Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Bienvenidos geeks nocturnos a su dosis de terror y misterio. En el día de hoy, yo, Pancho Guevara, y mi compañero Coco Salas nos adentraremos dentro de la mazmorra, develando secretos e historias que tienen un origen, pero no siempre un final. ¿Qué tal, Coquito? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Pues, ¿qué te puedo decir, Pem? Me he demorado mucho. Hemos demorado mucho, pero Sí, adelante nomás. ¿Qué se queda? Nos abducieron unos aliens, por eso no hemos podido... También. Sí, y el alien que llamado Chamba también. Así que, no, nada, simplemente a seguir con el podcast, se continúa. Siempre digo eso, parecemos zombies, aguantamos pero no morimos. Entonces, nada, hay que continuar nomás esta sección. Este es el número... Tres, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, 3. Entonces, ves que todavía empezamos ¿cuándo? Hemos empezado ¿No fue en octubre? No. En octubre. Mira, en octubre... Con Carlo empezamos... claro, eso fue el especial. El especial de Halloween del año pasado. Claro, que más o menos... Y era como entre comillas, el piloto. Claro, la previa. Entonces, imagínense. Pero bueno, pues hay que continuar, hay que seguir nomás. Así que... con buena actitud para adelante, como dice. Y bueno, aparte de eso, ¿qué más te puedo decir? De frente nomás. Cuéntame, ¿qué has traído el día de hoy? ¿Qué chisme me has traído? ¿Qué chisme sobrenatural? Crónicas inciertas. Te voy a explicar primeramente con un pequeño cuento. No tan cuentín, pero ya tú dirás. Tú vas a comenzar. Voy a comenzar netamente con una voz más grave. Y dice así. Dicen que hay noches en las que el cielo no guarda el silencio. Noches en que el viento arrastra más que hojas secas. Arrastran susurros. Y si tienes mala suerte, también arrastra cabezas. En lo alto de los Andes, entre caminos de tierra y casas de adobe grietados, vivía Mamá Tomasa. Una mujer que sabía demasiado. Una noche, con la luna redonda colgando como una moneda de plata en el cielo, reunió a sus nietos frente al fogón. El fuego chispeaba y los perros comenzaban a aullar sin razón. Esta historia que van a escuchar no es de cuentos, dijo ella. Es de esas cosas que el pueblo nunca olvida, aunque nadie se atreve a hablarlas. Y así comenzó a hablar. Hace años, una joven llamada Marcelina, o Marcelina ya, para decirlo un poco así. Para los amigos. Para los amigos. Llamada Marcelina, salió en plena noche a buscar leña cerca del cementerio antiguo. Eso donde la tierra nunca deja de moverse. Iba sola, a pesar de que su abuela le dijo que no. Nunca camines sola en una luna llena. Las cabezas vuelan cuando nadie las ve venir, le había advertido. Pero Marcelina no creyó en esto. Caminó con su farol temblando en la mano hasta que escuchó un zumbido. No era un insecto, no era el viento, era algo que se movía desde arriba. Alzó la vista y ahí estaba. 3 cabezas humanas flotando en el aire. Ojos abiertos, boca torcida en una sonrisa imposible, cabello largo y enredado moviéndose como si aún estuvieran vivos. Flotaban, reían, sus dientes brillaban con la luz de la luna. Marcelina quiso correr, pero no podía.
una de las cabezas descendió lentamente y le susurró algo que era de otro mundo. Palabras que nadie entendía y que nadie quiere repetir. Pero entonces recordó algo. Su abuela siempre le decía, lleve un espejo. Al oscuro no le gusta verse. Sacó su pequeño espejo y alzó temblando. Las cabezas lo vieron y gritaron. Salieron disparadas del cielo con humo negro atrapados por el viento. Marcelina llegó a casa con el rostro pálido. No dijo una palabra, pero nunca volvió a salir de noche. Desde entonces, dicen que las cabezas voladoras siguen rondando por los cielos, que buscan a quienes no creen, a quienes caminan solos por rumbos malditos, a los que no llevan espejo. Así que si alguna vez caminas bajo la luna llena y el aire se enfría de golpe y los perros empiezan a aullar sin razón, no mires al cielo, no grites y por nada del mundo olvides llevarte espejo. Esto es más que todo, queridos amigos, una de las pequeñas y singulares formas de hablar sobre las criaturas de origen netamente acá, por así decirlo, netamente leyendas andinas, sobre las cabezas voladoras. Como estaba indicando, es de origen entre andino y también amazónico de nuestra zona peruana, por así decirlo, pero también radica bastante también en otras zonas como es en Bolivia y en Ecuador. En Chile también. También en Chile. Todo es que ten en cuenta que toda esa zona es netamente zonas, valga redundancia, voy a decir, andinas, por así decirlo, y que bueno, en resumen, siempre estas leyendas indican que se cuenta en ciertas noches, sobre todo en la luna llena, que aparecen cabezas humanas que vuelan por los aires. O bueno, por el aire, disculpe. Estas cabezas están separadas del cuerpo, pero conservando los ojos abiertos, los dientes brillantes y el cabello largo y agitado por el viento. Suelen ir dejando rastro de miles de formas, tanto de fuego, sangre o un silbido espeluznante. Estas cabezas vuelan en grupo, se mueven rápidamente por los cielos y buscan víctimas para alimentarse de su energía vital. A veces entran a casas por las ventanas o por los techos de paja, por así decirlo, y como dije, los perros aúllan y las luces parpadean cuando están cerca. Eso es más que todo el resumen y siempre indican estas leyendas, pero lo inusual de todo esto es que siempre, y en mi caso te lo digo de forma personal, siempre lo he escuchado de boca a boca. O sea, me han contado. Yo siempre me he enterado de estas versiones porque en mi caso me lo contó un maestro en primaria. Le encantaba traumarnos con el profe Gaspar, para que sepan. Y siempre contaban estas leyendas. Entonces, al principio, claro, como todo niño curioso, me dio entre curiosidad y a la vez un poco de miedo, por así decirlo. Y me gustó bastante saber que estas leyendas continúan a pesar de los años, porque ahí va la temática. Tú no sabes si es verdad o no, si sí o no, pero lo genial de esto es que efectivamente el que no cree te puede llegar a suceder. Entonces, ahí va la cosa, nos dice, por así decirlo. Ahora, aparte de eso, si llegaran supuestamente o de esta forma a encontrarte con estos seres, la única forma de protegerse es ahuyentando, encender una cruz de vela en las 4 esquinas de la casa. Otro punto es dormir con un espejo de la almohada, ya que esto dicen, como dije, que no les gusta ver su reflejo. Y por último, rezar y pronunciar conjuros en idioma quechua o aymara. Bueno, si ya no, tus clases de quechua. Ahí debes saber un poquito. Entonces, eso es más que todo. En tema del simbolismo como tal, indica que esta leyenda es más que todo de historia de terror, presenta el miedo ancestral a lo desconocido. El alma no encuentra descanso y los poderes ocultos que desafían las leyes naturales. También sirve como una advertencia de quienes juegan con la brujería o hacen daño a los demás, que pueden sufrir un destino muy espantoso. Así que eso es mi crónica incierta, por así decirlo, un pequeño relato
sobre la leyenda bien típica de acá de Perú, por así decirlo. De la zona. De la zona, que también para los curiosos o nunca supieron de esto, salió justamente en las Crónicas Inciertas. Para que lo sepas. ¿Algo más que quieras opinar respecto a lo que te expliqué? ¿O No, quieres agregar algo? me parece eso del espejo, nunca lo había escuchado, la verdad. Obviamente creo que todos hemos oído por parte de un familiar, o bueno, de la historia de mi abuelo, por ejemplo, contó que él se encontró con una cabeza voladora. ¿Ya ves? Y decía, libérame y te voy a conseguir donde sea una vaina así. Y que él lo mandó a pasear, o sea, le alimentó a la madre y se fue porque... También puedes mandarlo a pasear y ya, sí, también pero sirve. me contaba que era una cabeza que se había atracado ahí en una rama de árbol, ¿no? Y que pedía ayuda, ¿no? Y que si le ayudabas, pues te iba, no sé, conseguir un deseo, ¿no? Claro, siempre escuché también eso, que hay esas que se enredan en ciertas zonas y que supuestamente te van a ayudar o te van a cumplir algo, pero sin embargo al ser un ser malicioso, engañoso, Exacto. no sabes si es verdad o no. Y ahí Exacto. radica el engaño de que si lo ayudas o no, pues. Sí, eso del espejo también me hace recordar a la gorgona, que si le muestras su reflejo se convierte en piedra. Es la primera vez que lo escucho, pero qué bueno que mencionas, Coquito, lo de la brujería. Ya. Como que estas leyendas pueden ser una advertencia para esas personas que juegan con la brujería y con los poderes ocultos, ¿no? Sí, pues sabes bien que acá en nuestro país también, cierto, tiene un lado oscuro, bueno, no oscuro, sino un lado oculto, a lo ancestral. Sigue todavía estos misterios de chamanería. Hay bastante eso, que no creas. Y esta es una advertencia de que también si usas mal los poderes mágicos, por así decirlo, de este punto puede llegar a cosas mucho peores. Y qué bueno que lo mencionas porque esa magia ancestral por ahí tiene que ver un poquito con una parte del relato que te tengo hoy en día. Ah, que no. Al final, Y a ver. qué bueno que mencionaste la zona de los Andes. Y en una parte dijiste que hay que tener cuidado aquellos que caminan solos por terrenos o por senderos y menos tenebrosos y lúgubres, ¿no? Porque es muy, muy relacionado al tema de hoy. Hoy día no hablaré de los Andes, pero sí voy a hablar de una cadena montañosa. Del otro lado del continente norteamericano en este caso. Voy a hablar de las montañas Apalache, o del sendero de las Apalaches, como mencionan, ¿no? Donde advierten mucho sobre estos sucesos siniestros que se asemejan un poco a tu pequeña crónica, ¿no? Entonces, a los que están ahí en casa, arrópense bien, porque están a punto de escuchar el episodio número 3 de tu podcast nocturno de misterios y enigmas. Prepárate para aterrarte con los Relatos inciertos. Eso faltaba, siempre Pancho dice eso. Es no puede faltar. Siempre No tiene puede que estar faltar. vigente. Pero ya, pongámonos serios. Ya. Coco, Dime. ¿tú alguna vez has escuchado de los Apalaches? Apalaches. Mira, tengo entendido que es una tipo de tribu. Ya. Un tipo de tribu, una tribu que se están en zonas heladas, en ciertas zonas de Norteamérica, por así decirlo. Ya. Y que como también, por así decirlo, al ser tribu son pequeños, cierto punto. En cierto punto tienen sus zonas pequeñas, por así decirlo, no son tan grandes, por así decirlo. Y que también son unas personas que respetan mucho la naturaleza que tienen en su entorno, pues. Cierto punto también tienen misticismos que ellos respetan acorde a su cultura, por así decirlo, o sus tradiciones. Y por así decirlo también, como dije yo, o sea, como dije anteriormente, también tienen sus chamanes, sus chamanerías que también radican en lo paranormal o sobrenatural. En ámbitos generales, por así decirlo. Claro. Es lo que sé. Bueno, sí, un poquito tiene que ver con las tribus, o más que nada con las comunidades aisladas de estas distintas zonas de Estados Unidos. Esencialmente, las montañas o el conjunto de montañas conocido como el Sendero de los Apalaches, o el Appalachian Trail en inglés, Claro. es una cadena montañosa, como los Andes, ¿no? Que está al lado oeste de los Estados Unidos, ¿no? Creo que recorre algo de
14, 15 estados, entre los cuales están Tennessee, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, etcétera, etcétera. Etcétera, ok. Parte desde las montañas Talladega, que están en Alabama, hasta una partecita de Canadá, o sea, siguen todavía más hacia el norte. Va a aparecer en pantalla, pero Coquito, si puedes ver aquí en mi laptop, Ya. todos estos estados son los que contienen esas montañas. Como ves, Ya. son un montón. Y esta es la cadena montañosa. Aquí está Florida y aquí empieza Alabama. Ok. Y hasta llegar a esta parte de acá y es Canadá. O sea, es bien grande. Ya, sí. Considerable el tamaño de estas montañas, ¿no? Y ahí, como mencionabas tú y también lo mencioné, habitan comunidades alejadas, no necesariamente tribus, pero sí grupos pequeños que obviamente están rodeadas de bastante misticismo, ¿no? De mitos de desapariciones, de avistamientos extraños, ¿no? Pero antes de que ustedes activen ahí en casa sus radars supersticiosos o su antenita conspiranoica, hay que decir que este misterio detrás de las montañas Apalaches también se debe a que, pues, como toda cadena montañosa tan grande, tiene sus microclimas, tiene sus distintas alturas y es bien difícil atravesar este sendero, ¿no? O sea, cualquier persona que yo voy a hacer trekking y me voy a las montañas Apalaches, ¿no? Cuidado, no es como una caminata que te vas ahí a tu cerro y ya está. Necesitas una preparación, necesitas saber, ¿no? Manejarte a través de estas zonas rocosas, zonas montañosas, donde el clima puede cambiar de un día para el otro y ser bastante... Tienes que ser un experto, hay que prepararse exacto. bastante. Ajá. No cualquiera lo puede hacer. Porque eso también dificulta el trabajo de las rescatistas. No solo hablando de la inaccesibilidad, sino también, por ejemplo, en algunas zonas no hay cobertura de celular. Un caso pequeño que te voy a relatar hoy día y a nuestros queridos televidentes. Relatistas. Relatistas. No, mentira. Ahí está. Oyentes tenebrosos. Usuarios tenebrosos. Se puede decir también geeks nocturnos. Geeks nocturnos, ahí está. Mis queridos geeks nocturnos. Para entrar en calor, ¿no? No hablando de temas paranormales, pero sí de un tema trágico, para que entiendan lo peligroso de estas montañas, o este sendero como tal. Voy a empezar hablando de la desaparición de Geraldine Largay, una oficial retirada ya de la Fuerza Aérea. Ella tenía 66 años en el 2013, que fue a recorrer el sendero de los Apalaches cerca de Redington Township en Maine. Ella planeaba participar de esta excursión, por así decirlo, junto con un grupo, ¿no?, de excursionistas, valga la redundancia, pero su esposo no iba a participar. Su esposo, que dijo que no estaba preparado, iba a acompañarla como que por otro lado del trayecto. Es decir, George, su esposo, y Geraldine habían quedado en que, ok, por ponerles un ejemplo, ellos empezaban en un punto A, ella seguía subiendo y George por la carretera intentaba sortear y hasta llegar a un punto donde se podían encontrar como un cruce, ¿no? Okay. Cercano a el sendero, para que él le pudiera dar suministro, no se reabastecieran, ¿no?, y se pudieran ver, como para también monitorearle de vez en cuando, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que el 21 de julio George se encontró con Geraldine en la ruta 4 como parte del plan habitual, ¿no? El 22 de julio, el día siguiente, Geraldine volvería a encontrarse con George por última vez, antes de seguir hacia el norte. ¿Qué pasa? La idea es que se encontraran en la ruta 27, en el siguiente cruce, el siguiente día. Pero Geraldine nunca llegó. Se separó del grupo. Lo último que supieron de ella es que se iba a ir al baño y jamás regresó. Obviamente, George, desesperado, inició una búsqueda de inmediato, ¿no? Llamó a todos los guardias, a todas las autoridades competentes para poder buscar a Geraldine, ¿no? Y durante semanas, meses, nunca la pudieron encontrar, inclusive años. Lo extraño, y parte de lo que envuelve el misterio de los Apalaches, es que no pudieron dar con ella ni los helicópteros, ni los agentes especializados, ni los perros de búsqueda.
Y ojo, acá me enteré, justo hablando, viendo esta historia, que hay, tú sabes cómo hay perritos en los aeropuertos que huelen pues, drogas o que están entrenados para poder detectar drogas, ¿no? Habían enviado en este rescate perritos entrenados en buscar personas y también en buscar cadáveres. O sea, entrenados en reconocer el olor de un cadáver. Porque pasado el tiempo ya la daban por muerto, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que había pasado? Geraldine se adentró en su inexperiencia, se adentró bosque adentro, unos 400, casi 500 metros del lugar más cercano al sendero. Y debido a la densidad del follaje, es decir, de los árboles, técnicamente estuvo oculta a la visión aérea de los helicópteros en ese momento, ¿no? No sé si habrían drones por esa época, quizás sí, quizás no. Además de esto, no tenía señal en su celular. Lo comprobaron cuando años después, 2 años después de 2015, encontraron su cuerpo, sin vida. Supieron que no tenía señal de celular porque encontraron en su teléfono mensajes de texto que estaban sin enviar, ¿no? Como que se quedan en el buzón de salida, pero nunca salen porque, pues, obviamente no hay señal, ¿no? Pidiendo ayuda, ¿no? Obviamente. Aparte de ese celular, encontraron un diario donde ella relataba lo que estaba sucediendo. Ahí también se enteraron que ella sí notó los helicópteros, pero los helicópteros no la notaron a ella. Ella intentó llamar su atención agitando una manta, pero como les mencioné, debido a la densidad del bosque, no la pudieron ver. Lo más trágico es que, según relatan, ¿no? Cuando la encontraron 2 años después, su cuerpo sin vida, por lo menos los equipos de búsqueda pasaron a 30 metros de donde ella estaba. A 30 metros de su tienda, sin poderla ver, debido al terreno tan accidentado que tenían las montañas. Estaban así, tan cerca, pero a la vez tan lejos de poder dar con Geraldine. Encontraron su cuerpo y, según las evidencias, según los estudios que se le hicieron, calcularon que por lo menos sobrevivió ahí durante 26 días. 26 días en las que pudieron haberla encontrado, pero lamentablemente pues, el equipo de búsqueda no pudo dar con ella y pereció sola en los Apalaches. Eso es lo que pasa, creo, en ciertos lugares. O sea, tú crees que estás en una zona, como dices tú, tan cerca, pero es tan lejos de su oportunidad de vivir, la verdad, pues. Y que lamentablemente son casos, o sea, las probabilidades son de 1 en 1.000.000, por así decirlo, en que puedan lograrse. O sea, como ámbito general, tú te das cuenta de que son pocos metros, pero sin embargo, ni la persona que está buscando ni ella en ningún momento se dieron cuenta de eso. Sí, es triste. Y la verdad, claro, como dices tú, es muy triste y son varios casos que suceden eso. Sí. Mencioné un diario. La última entrada de ese diario, ya para terminar de romperles el corazón, decía, bueno, en una página decía, George, por favor, léelo. XOXO, es decir, besos y abrazos. Besos y abrazos. Ajá. Y en otra página decía, cuando encuentren mi cuerpo, por favor, llamen a mi esposo George y a mi hija Kerry. Sería muy bueno, sería como que agradable para ellos que por lo menos sepan que he muerto y que me encontraste. No importa cuántos años hayan pasado desde ahora. Un momento en que Geraldine se dio a morir, dejando esa nota trágica. Claro, o sea, ya se resignó, digamos, y a pesar de eso dejó algo que ni siquiera era probable que pueda encontrarse o no, por así decirlo. Es lo duro, que dejas algo sin saber si va a ser cierto o verídico, por así decirlo. Y bueno, esa es... Ahora que los he destruido emocionalmente, que los he rebajado, que he bajado sus defensas, podemos entrar al terreno de lo paranormal. Ya. Entonces, apaguen más las luces para poder escuchar. Más todavía. Así es. Ya. Sobre los Apalaches. Primero, voy a seguir dando contexto. ¿Por qué los Apalaches? Hay una regla
dentro de, en redes sociales, en la cultura popular norteamericana, de que si estás por los Apalaches o si planeas realizar este sendero, hay una sola regla. Si crees que escuchaste algo, no lo escuchaste. Ujú. Si crees que escuchas a tu amigo llamándote, Jorge, Jorge, no voltees. No lo escuchaste, no escuchaste nada, estás solo, sigue caminando. Okay. Es la única regla, o la primera regla de los Apalaches. Ganaste un sorteo, ven para acá por tu premio. ¿Qué? Finish Boy. No, no era. Una Play 5 gratis. Ya volteo, yo volteo. ¿Qué pasa? Es que aquí, en la actualidad, en TikTok, YouTube, en redes sociales, hay muchos creadores de contenido que han empezado a hablar de estos relatos, ¿no? Algunos de estos creadores también dicen vivir, dicen porque pues no puedo ir y oye, ¿estás ahí? A ver si es que Comprobarlo, realmente hay que comprobarlo, ¿no? Si es que dicen que viven ahí. Algún día irás, entonces, si nos dirás. Algún día un reportaje de relatos inciertos. En vivo. En vivo. Si es que hay internet. Por ejemplo, Morgan Lambert es una creadora de contenido estadounidense que vive en las montañas, pues bueno, dice vivir, ¿no? Y relata los sucesos. Si entran a su perfil, ven como que, pues no sé, una grabación de su celular en donde, no sé, está dentro de su casa y por la noche se escuchan como que arañazos en las ventanas, golpes y voces que dicen, déjame entrar, déjame entrar. Cositas así, ¿no? Pero en español, en inglés. En inglés, let me in. Cositas así, ¿no? Inclusive una de las últimas historias o relatos que vi es de un árbol, ¿no? Obviamente como está en el campo, las montañas Apalaches pues están cerca del campo, supuestamente ya tiene como una especie de finquita, ¿no? Y un árbol en forma de Y, como que es un árbol extraño, ¿no? Como que sube y... que empezó a moverse del lugar, como si le estuviera siguiendo, ¿no? De un día a otro. Como que tu árbol se va teletransportando de un lugar a otro, ¿no? Ya. Y no solamente eso, sino que hay mucha gente en Reddit, en foros y en cualquier otro tipo de red donde pueden interactuar usuarios, han empezado a hablar de relatos que coinciden, ¿no? Voces familiares, es decir, escuchan la voz de su mamá, de su pareja, de alguien fallecido, ¿no? Y estas cacofonías paranormales, ¿no? Es decir, sonidos que más o menos se asemejan a lo que tú crees conocer, pero realmente no, como que escuchas cosas perturbadoras, ¿no? Okay. Y obviamente los que viven ahí dicen que no, sí, siempre hay como que sucesos sientes a alguien que toca la puerta, sales y no hay nada, ¿no? O animales extraños que se quedan mirándote fijamente a los ojos mientras estás caminando en la noche, ¿no? Y todo esto también hace pensar a la comunidad de que quizás ahí haya algo en los Apalaches, ¿no? Como decían por ahí, en las montañas Apalaches apalechen cosas. Tenía que decir esa broma. Ok, sigamos. Ya, sigamos. Un paréntesis. Y justo por eso te hablaba de lo ancestral y de las tribus, ¿no? Ya. ¿Tú conoces a los Skinwalkers? ¿Has oído hablar de los Skinwalkers? Más o menos. Sí, he escuchado eso. Ya. ¿Quieres que diga de qué? ¿O tú dices? No, yo voy a... tranquilo. tranquilo. Sí sé. Solo de... Ya, sí sé. Entonces, Coquito ya está enterado de qué es la leyenda de los Skinwalkers, ¿no? Para quienes no lo sepan, es que probablemente ya lo hayan escuchado en internet, al menos el término, es una leyenda de Estados Unidos que proveniente del pueblo Navajo, una comunidad, un pueblo nativoamericano, ¿no? Creo que es de los pueblos nativoamericanos que mayores personas tienen, ¿no? Por así decirlo. Estos Skinwalkers, esencialmente, según el conocimiento popular, ¿no? de las personas, son entes o criaturas que toman la apariencia humana o imitan la apariencia humana de tus seres queridos, ¿no? Correcto. Para como que jalarte y al final devorarte o matarte, ¿no? Como que intentan engañarte para poder atraparte, ¿no? Okay. Usualmente toman la apariencia de tus seres queridos, ¿no? Ahora, en la cultura navajo, se encuentra el término, espero decirlo bien, Yinaldlushi. ¿Cómo? Yinaldlushi. Espero que así se diga, no sé. Pero en fin. Ese término, que está relacionado con los Skinwalkers, no es tanto una criatura, sino un brujo.
¿no? Hablábamos de, bueno, tú hablabas de estas personas que buscan este conocimiento oculto, ¿no? De los brujos, de la hechicería aquí en la zona de Perú. Algo similar sucede en este pueblo navajo. De hecho, es una figura similar a los cariciris, son los que cambian de forma, ¿verdad? Aquí en Perú. Ya. Uno similar a un cariciri, ¿no? Brujos malvados, ¿no? Que simplemente quieren hacer daño, que se pueden transformar en otras personas, en animales, imitan las voces, los sonidos y la forma de moverse de estas personas y o animales para hacer daño, ¿no? Simplemente para poder sembrar el caos esencialmente en la comunidad, ¿no? Se dice que este brujo, ¿no? En la comunidad navajo era una persona que rompió con los códigos éticos, por así decirlo, de siempre buscar hacer el bien, simplemente para obtener un poder oculto y destructivo, ¿no? La leyenda dice que para convertirte en este Skinwalker, porque no pienso decir el nombre original, si no después me cancelan, debe cometer un acto atroz, ¿no? Tiene que asesinar a un familiar para poder conseguir este poder, ¿no? Ah, tipo como los Uchiha. Como los Uchiha. Y obtiene el Sharingan, sí, ya, como el Sharingan, tal cual. Ya. El problema para mí es que esta leyenda viene del sur-oeste de los Estados Unidos. De hecho, la nación navajo se ubica en la intersección de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Y según el mapa, que bueno, eran por acá. Y ya, ¿Otra vez? Otro mapa. Estos skinwalkers están como que, entre comillas, al otro extremo de la zona de los Apalaches. Entonces, no tiene mucho sentido que se mencione aquello, pero la gente popularmente ha utilizado este término de los skinwalkers para referirse a los encuentros que han tenido en los Apalaches. ¿Por qué? Porque ellos también mencionan de criaturas que parecían humanos, pero no lo eran. Creo que por ahí escuché la historia de un chico que adoptó un perro que le empezó a hablar, ¿no? Por la zona, que le empezó a hablar y tenía que mediante pasaban los días tenía una experiencia cada vez más perturbadora, ¿no? Incluso por ámbitos de... Más que todo por yo sé que no es cierto, tal vez. Yo he visto en videos que ponían al perrito... Bueno, en cierta zona graban al perrito y el perrito está justo de 2 pies, como si fuera humano. Sí. Te da esa sensación, pero bueno, yo digo que no, pero da la sensación de que, Dios mío, está... Sí, puede ser, es un skinwalker, un cariciri. Dobby está ahí. Dobby no es Dobby. Dobby es un cariciri. No, también. Entonces, y también hay otros que sale el perrito con cara de... O sea, que te está sonriendo. Sí. Y se queda quieto. Y tú, como te digo, a veces la mente te juega en contra y piensas que tiene una sonrisa maliciosa, por así decirlo. Sin embargo, él quiere su croquetita y nada más. Te estás ahí psicoseándole con los Apalaches. Claro, pues. Y claro, y es técnicamente un remix de todas estas leyendas y el folclore de pues, todas las Américas, ¿no? Esencialmente. Mencionabas que acá tenemos las cabezas voladoras, en otras regiones también, y justo hoy mismo nos damos cuenta que los skinwalkers son similares a los cariciris. Pero entonces la gente tiene en su inconsciente de estas criaturas y dan fe de que existen ese tipo de criaturas en los Apalaches por estos sucesos que ocurren, ¿no? Estos sucesos tenebrosos que ocurren y sin explicación alguna que ocurren en estas montañas, ¿no? De hecho, el caso de Geraldine, también muchas personas decían, oye, ¿y qué pasó si es que... ¿Por qué demoraron 2 años en encontrar su cadáver? ¿No habrá pasado algo raro ahí? ¿No habrá sido abducida y después los alienígenas simplemente dejaron sus restos? O sea, mucha especulación respecto mucha conspiración, mucho espectáculo. Exacto, ¿no? Entonces, ya conocen el contexto, el trasfondo detrás de por qué los Apalaches tienen esta fama. Y les invito a ustedes también buscas Apalache en TikTok y ahí te va a salir un montón de videos de gente que algunos sí dan miedito, otros como que pues decir que están armados, pero hay algunos que sí, no sé si sean real, pero sí dan miedito. Para ver a las 3 de la mañana, ahí en tu camita. 3 de la mañana. Y con tu rosario al lado. Con tu espejo también. Con tu espejo en el armario, no se olvide. Pero para cerrar, les voy a dar un caso, no contemporáneo, no moderno, pero un caso sin resolver.
de los Apalaches. El caso de la desaparición de Dennis Martin. El 14 de junio de 1969. Hace añazos. Ni tú ni yo estábamos acá. Claro. Ni ustedes tampoco. A menos que un abuelito esté por ahí viendo. Mi abuela está viendo. No. ¿Ves? Uy. ¿Sentiste? Ya comenzó, ya. No sé si se escucha en la... No sé si se escucha, pero son fuegos artificiales de acá. Tú sabes, Latinoamérica, tú sabes que todo sucede acá. Ojo, les aviso. ¿Qué se celebra hoy día? Se celebra el día de 1969, el 14 de junio. Curioso, porque ese 14 de junio se celebraba el Día del Padre en Estados Unidos. El 14 de junio de 1969. Entonces, ¿por qué tiene de relevancia el Día del Padre? Porque... Era un papacito. Era un papacito. La familia, bueno, en realidad no. Era un niñito que tenía su papacito. Ah, ya. Ok. Por favor. Lo que pasa es que la familia Martin, constando de padre, madre, hermano mayor y Dennis, que era el pequeñito, el hijo menor de la familia, fueron al Parque Nacional de Great Smoky Mountains, en la zona de Spencerfield, Tennessee, que está dentro de la cadena montañosa de los Apalaches, ¿no? Esta zona es bastante frecuentada por los senderistas, ¿no? Porque obviamente los Apalaches atraen muchos turistas y hay algunas zonas que pues, son parques nacionales y atraen la visita de muchas familias, ¿no? Que van no necesariamente a hacer el sendero, pero sí estar en las zonas circundantes, ¿no? Lo que pasa es que Dennis era un niño algo tímido, ¿no? Típico niño que pues le cuesta hacer amigos, tenía algunos problemas del habla, y ese día del padre se encontraba de picnic con su familia, ¿no? Habían decidido hacer un picnic por el día del padre, ¿no? Father's Days. Exacto, el Father's Day de Estados Unidos. Lo que pasa es que en esta excursión, en este pequeño día familiar, también habían otras familias en las Smoky Mountains, en este parque nacional. Obviamente un niño de esa edad, creo que tenía 6 años. Sí, 6 años. 6 años. 6 años. Vio que había otros niñitos con las otras familias y decidió ir a jugar con ellos, ¿no? Claro, porque en ese entonces no había Play. Exacto, no había Play, no había celular, no había nada. No había Nintendo tampoco. Solo el juego de tirar piedras y perseguirse en los matorrales. Lo único que podían hacer. Ya. Bueno, cómics quizás sabían, pero bueno, quién sabe. Recién estaba saliendo el primer volumen de Superman. Literal. La cosa es que ellos empezaron a jugar, ¿no? Entre los niños, con los niños, hasta que se les ocurrió una idea que técnicamente resultó fatal. Los niños se pusieron de acuerdo para gastarle una broma a los adultos. Oh, Dios mío. Dividirse y esconderse entre los arbustos para luego asustar a sus padres. ¿Qué es lo que pasó? El pequeño Dennis se abrió del grupo, similar a lo que pasó con Geraldine, y se escondió por su cuenta, ¿no? Según cuentan, él simplemente fue al límite de la zona donde estaban a esconderse en unos matorrales, pero nunca salió. Su padre, Bill, obviamente al darse cuenta de que su niño no aparecía mientras lo llamaba a gritos, entró en desesperación. Y eso, por la desesperación de un padre, se catapultó en uno de los mayores operativos, de búsqueda y rescate que habían ocurrido en esa zona. Recuerden, estábamos en 1969, ¿no? No se había hecho un despliegue tan grande como el que ocurrió en ese día, o en ese año, mejor dicho, en el parque hasta el momento. Participaron el FBI, la Guardia Nacional y muchos voluntarios que obviamente estaban preocupados por el bienestar del niño. Aproximadamente unas 1.400 personas en búsqueda de Dennis, ¿no? Buena cantidad. Buena cantidad. Una búsqueda que duró semanas y luego... ¿Qué cosa? Es mi puerta de cocina, tranquilo. ¿Qué fue? Tranquilo. Que duró semanas y luego se expandió por meses. ¿Por qué por meses? Porque no daban con Dennis. Lo más extraño de este caso y lo más inquietante para muchas personas es que no encontraron absolutamente nada. Ni ropa. Ni un rastro. Ni nada. Ni sangre, ni restos, ni ropa, ni huellas, nada. Muchos dicen que las montañas
es en ese momento intentaron borrar evidencia de la dispersión del niño, porque se dice que el clima cambió bruscamente durante toda la búsqueda, ¿no? Lluvia intensa, niebla, se hizo barro, el clima se comportó de manera aberrante o anormal, ¿no? Mucho más de lo que es supuestamente. Exacto, Okay. ¿no? Entonces empezaron las teorías de algo paranormal que hubiera ocurrido en la zona, ¿no? La única supuesta evidencia que encontraron fue un zapato infantil y un trayecto de huellas que iba hasta un arroyo, pero que esta pista se descartó porque pues, no se pudo confirmar que era realmente el zapato de Dennis. Entonces, de hecho, años después, en 1985, ¿no? Un investigador, un excursionista encontró restos óseos infantiles, ¿no? Cadáver de un niño, cerca a la zona, a unas 3 millas de donde desapareció Dennis. Pero lamentablemente las autoridades acudieron al sitio, hicieron las pruebas y pues verificaron que estos restos no le pertenecían al pequeño. No era él, era otro pequeño. Era otro pequeño. Que ni siquiera sabían de quién era. Exacto, no habían siquiera hecho la denuncia o el aviso de que, o la advertencia de que podría haber otro niño ahí, ¿no? Entonces, la hipótesis oficial de los investigadores era que Dennis simplemente se perdió, caminó en dirección contraria y falleció por hipotermia o por un desmayo o algún es que claro, o sea, mucho tiempo ya las probabilidades de que esté vivo claro, eran nulas. Nitamente. Otra hipótesis era que, pues, no sé, un oso, un puma, pues, devoró al pequeño Dennis, ¿no? Pero saltaba nuevamente la pregunta, ¿dónde están los restos? ¿No? Si es que se hubiera desmayado, pues hubiera quedado ahí. Si es que un animal se lo hubiera comido. Los animales no limpian rastros tan perfectamente, no son asesinos seriales que pues, eliminan la escena del crimen, ¿no? Y hubiera habido rastros de forcejeo, su ropa suelta por ahí, sangre, ¿no? Otras personas mencionaban que podría haber sido un secuestro humano, pero tampoco hubo huellas de personas, de un adulto que pudiera haber estado en la zona donde estaba Dennis, ¿no? También la gente se preguntaba cómo era posible de que pudiera haber ocurrido un secuestro si es que nadie vio ni oyó a ningún claro, sabes bien que persona en un parque que estaba lleno de gente en ese entonces. Recuerden, era Día del Padre. También había varias personas, habían varias familias, ¿no? Y es aquí donde nacen las teorías como abducción extraterrestre para intentar explicar la falta de pruebas físicas o portales a otras dimensiones inclusive, ¿no? Aquí lo curioso, para sumar más a lo tenebroso, a lo paranormal del asunto de los Apalaches, es que hay un testimonio de la familia que apellida Key. ¿Cómo? Como Key, como llave en inglés. La familia Key. Esta familia estaba a unos kilómetros de distancia de Spencefield, entre comillas, más o menos cerca, ¿no? A donde estaba, bueno, había ocurrido este suceso, donde estaba la familia de Dennis. De Dennis, ok. Dicen que el hijo de la familia Key vio en ese mismo día una figura grande y peluda, ¿no? Como una especie de pie grande, llamémosle, ¿no? De apariencia casi humana, ¿no? Grande. Menciona que era inmenso y que estaba cargando algo entre sus brazos para luego escabullirse entre los árboles, ¿no? Imagina que tú ves una figura enorme que está cargando un bultito que no sabes qué es y se esconde entre sus matorrales y nunca lo vuelves a ver, ¿no? Este testimonio de este niño dicen que fue horas después de la desaparición, el mismo día que pues, desapareció Dennis, después de ocultarse entre los matorrales, ¿no? Muchas personas dicen que esta historia simplemente fue un cuento porque la distancia no es que sea inalcanzable dentro del punto donde estaba Dennis hasta el punto donde está la familia aquí, pero empezaron a decir que probablemente alguien o algo que tenía facilidad para atravesar todo este terreno y que se moviese mucho más rápido de lo que se moviera un humano, podría haber sido el artífice de este crimen, ¿no? Una especie de entidad paranormal casi humana que raptó al pequeño Dennis y que se podía mover rápidamente de un lado al otro. Y que conocía obviamente el terreno de estas montañas, ¿no? Obviamente las autoridades ignoraron este suceso
Porque claro, sí, lógico. Claro, pero muchas personas empezaron a teorizar que estaban mintiendo, que sabían lo que pasaba y que simplemente querían conservar la imagen del Parque Nacional, ¿no? Y que querían evitar el pánico. Entonces la gente seguía pensando hacia lo conspiranoico, ¿no? Perfecto. Ahora, lo extraño de todo esto, sumando aún más Ya. a la hipótesis paranormal, es que, Suspenso. así es, Dennis desapareció en un punto donde se cruzan donde se cruzaban antiguamente varios senderos indígenas, o sea, nativoamericanos antiguos, ¿no? Y de hecho, como mencioné anteriormente, muchas de estas comunidades alejadas son como que el principal sustento para todas las teorías de lo paranormal que ocurre en esa zona de Estados Unidos, ¿no? Mencionabas estas tribus, ¿no? De estas que tienen su misticismo. Okay. Y dentro de las comunidades a lo largo del todo el territorio de las montañas Apalaches, hay la teoría, ¿no? O la advertencia de que hay ciertas zonas que no están hechas para humanos, ¿no? Que son como que puntos entre nuestro mundo y algo más allá. Que justo la razón por la cual no tienes que adentrarte solo en los Apalaches sin conocerlos es justamente para evitar que des un paso en falso hacia esos lugares que no están permitidos para humanos, ¿no? En el folclore de las montañas Apalache también están la gente del bosque, ¿no? Entidades que, similar a los skinwalkers, no son humanos, pero imitan lo humano, ¿no? Ya. Las personas más idealistas detrás de esta teoría mencionan que al pequeño Dennis no lo mataron, simplemente lo tomaron, es decir, lo adoptaron dentro de su comunidad de gente del bosque. Porque hasta el día de hoy nunca se encontró ningún rastro del pequeño Dennis, a diferencia de los restos de este otro pequeño desconocido o los restos de Geraldine Lagre. El pequeño Dennis nunca fue encontrado en los Apalaches, ¿no? Lo que suma más al misticismo, ¿no? De estas montañas y de desapariciones inexplicables que ocurren a lo largo de todo este sendero, ¿no? Aumentando más a las ideas de experimentos, de portales, de abducciones y de sucesos paranormales, ¿no? Entonces, eso también recuerda un poco a los similares pagos a la tierra que hacen algunas zonas, ¿no? De aquí del Perú, ¿no? Sí. Sea en minas, cuevas, montañas, en los que necesitas dar una ofrenda para poder salvaguardar tu pellejo, ¿no? Para poder ir seguro por estas zonas montañosas, ¿no? Recordar que a veces las montañas también quieren cobrar la entrada a su santuario, ¿no? Se habla de esta fuerza viva de la naturaleza, ¿no? Y así como los feroces osos negros que habitan las montañas, estas también tienen hambre. Así que recuerden que cuando vayas por un sendero un poco oscuro o poco conocido para el ojo humano, si alguien llama por tu nombre, no respondas. Y recuerda la primera regla de los Apalaches. Si escuchaste algo, no lo escuchaste. Pero si escuchaste nuestro podcast hasta este punto, te lo agradecemos muchísimo. Pues cuéntanos qué te pareció el episodio y déjanos saber en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar cuando has ido de trekking, cuando has ido por las montañas, cuando te has ido a Cusco. Esta chompita me la compré especialmente porque me la compré un día que fui de trekking ahí por ¿Sí? Cusquito. Sí. ¿Es de lana? Es de Fakeland. Ah, no sabes. Maybe alpaca. ¿O es baby alpaca? Maybe alpaca. Ah, maybe. Maybe. No baby. No baby, maybe. Ah, chistes. Yo quería baby. Y bueno, esto dejo ahí el misterio de los Apalaches. Recuerden siempre tener un oído alerta ante cualquier suceso paranormal. Y bueno, como dije anteriormente, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como el Nexo Geek. Los enlaces estarán por aquí. Ya Coquito verá dónde los mueve, ¿no?
Y si eres nuevo, suscríbete, dale like, comenta, ¿no? Si te gustó, qué no te gustó, qué historias quieres que contemos, si quieres que contemos tu historia. Quizás tu abuelo se enfrentó a un skinwalker ahí en el cerro donde vivía, pues normal, lo contamos acá. Y contamos con Spotify para que también nos escuches mientras, pues, no sé, estás chambeando o antes de irte a dormir, si quieres tener pesadillas, ¿no? Con los relatos inciertos. Y bueno, nada, ¿algo más que agregar, Coquito? Pues nada, muy interesante lo que has contado. Creo que lo genial de esto es que este misterio no queda acá. Seguro hay un sinfín de formas que si se puede en un momento lo podemos conversar, o como dices tú, de repente alguna experiencia que han dado. Tanto por lo que tú has dicho como también relatos netamente locales, por así decirlo. Estamos a disposición de cualquier cosa, comentario, estamos ahí para poder escucharte y dar tu anécdota de forma anónima si gustas, no hay ningún problema. Y bueno, como te decía anteriormente, estamos todavía para continuar esta sección que no muere, pero sin embargo continúa acá y no morir tampoco. Así que vamos a continuar con esto. Va a haber nuevos formatos, por así decirlo. No es formatos, sino vamos a actualizar ciertas cosillas, por así decirlo. Incluso también esta sección. Pero tranqui, Panchito se queda, no se preocupe. Va a estar acá todavía explotando como siempre. No, mentira. Nada, gente. ¿Escuchaste eso? No escuché nada, no quiero escuchar nada. No dijo mi nombre. Ahora dilo en quechua, pe. Bueno, gente, y así llegamos al final de este episodio. Buenas noches y hagas lo que hagas, no te quedes dormido. Hasta luego. Adiós.